Bienvenidos a este video en el que analizaremos y compararemos los discursos de los presidentes Donald Trump y el expresidente Barack Obama en relación a la regulación aplicable a los Dreamers o DACA. Ya lo hemos mencionado en algunas de nuestras sesiones anteriores. ¿Y por qué traemos a colación este tema? ¿Por qué la importancia de analizar el discurso en materia migratoria específicamente aplicable a los Dreamers? Primero, como ustedes lo habrán podido ver en diferentes medios de comunicación, es uno de los debates más actuales en materia migratoria en Estados Unidos. eh, por diferentes razones, principalmente porque el presidente Donald Trump hace algunas semanas anunció su decisión de terminar DACA, de terminar ese programa, esa política pública instaurada por el presidente Obama, que cobijaba a estas personas, a los Dreamers, para mantenerse en el país, haciendo uso de permisos con una vigencia de hasta 2 años renovables y que les permitía acceder a estudio, tener licencias de conducción, acceder a trabajos y algunas ayudas sociales que da el Estado. Este caso de los Dreamers, además de ser muy vigente por la decisión que ha tomado recientemente el presidente Trump, también nos permite ver aplicados muchos de los conceptos que hemos analizado en esta clase. Por eso empezamos este video acá con el planeador enfrente. Conceptos tales como los ideales de liberalismo y nacionalismo que están en tensión en la noción de nacionalidad en Estados Unidos y que se relacionan directamente con la regulación migratoria, aplican también a este tema de DACA y de los Dreamers. Eh, ¿Qué se entiende? ¿Quiénes son los nacionales y en últimas a quiénes quieren tener en su territorio? ¿Quiénes quieren permitir que se establezcan, que se mantengan en Estados Unidos como residentes? A nivel racial, en el tema de los Dreamers, principalmente toca a migrantes que vienen de México y de países centroamericanos. O sea que ahí también vemos el comportamiento si ustedes recuerdan estas lecturas de Frey, cuando analizamos desde el punto de vista demográfico, los hispanos, los latinos, son uno de los grupos inmigrantes que ha crecido, que va a seguir creciendo y por tanto va a tener un protagonismo electoral importante en los años venideros. Entonces también se relaciona directamente con DACA y los Dreamers. El proceso político detrás de la legislación en materia de migración, lo vamos a ver en unos minutos. Este es uno de los casos más interesantes para ver cómo las definiciones que se han ido tomando en materia migratoria en Estados Unidos no obedecen necesariamente a un ideario o a digamos, como unos conceptos que subyacen bien sea en la mentalidad del líder político o de la población, sino que en últimas terminan siendo como consecuencia de componendas políticas, de presiones políticas por capturar más votos, por obtener una imagen favorable ante la opinión pública, etcétera. Eh, También, por supuesto, la regulación o la decisión que se tome en materia o aplicable a los Dreamers es bastante importante desde el punto de vista económico. Lo veremos también más adelante, porque la estrategia política que ha utilizado este grupo de personas ha intentado rescatar o ha intentado resaltar que los Dreamers son miembros activos de la población y que aportan económicamente al país. Entonces también lo que se decida, si se decide deportar a estas personas, terminar sus permisos de mantenerse en el país, se generará un impacto económico importante. Entonces, como ustedes ven, este estudio de caso, el caso de los Dreamers, el caso de DACA, nos permite analizar diferentes temas de los que hemos estudiado en clase hasta este momento. Esta es la guía que encuentran ustedes disponible, en Virtual Savannah, y vamos a analizar los artículos, la información que tengo en estas 4 pestañas en el navegador. También encuentran ustedes la información en el documento de Virtual Savannah. El primero, How the Dreamers Learn to Play Politics. Este es un artículo de Político. Ya veremos más adelante. En últimas, el objetivo de este artículo es mostrar a los Dreamers como un grupo, una fuerza electoral, un movimiento político que ha ido cobrando mucha importancia y que ha ejercido presión sobre los diferentes líderes de turno en los últimos años. Ahora lo veremos más en detalle. Este artículo de Time
que resalta algunas de las frases más importantes del presidente Donald Trump desde que era candidato y ahora en su presidencia en relación con DACA. El statement, o perdón, las declaraciones del expresidente Obama en relación a la decisión del presidente Trump de terminar DACA. Y finalmente el statement o la declaración oficial que presentó el gobierno de Donald Trump al decidir terminar DACA. Esas son las cuatro fuentes que vamos a revisar a continuación. En primer lugar, quería empezar por acá dando un poquito de contexto. Ya sabemos quiénes son los Dreamers, tal vez lo vimos en un video en clases anteriores, pero es importante este artículo cuando ustedes tengan la posibilidad de revisarlo. Acá están los puntos resaltados. Cuando estamos estudiando o comparando a Barack Obama y a Donald Trump en relación o en temas migratorios, la conclusión rápida es que Barack Obama fue bastante benévolo en relación a los inmigrantes, que tendió y desarrolló acciones, política pública para garantizar y proteger sus derechos. Y para entender que Estados Unidos es un país, perdón, incluyente, abierto, o sea, digamos que esa es como la imagen que han mostrado los medios de comunicación recientemente. Y se compara además con la narrativa del presidente Trump, que muy claramente desde que era candidato dijo vamos a privilegiar a América. America comes first, dice él en diferentes discursos, y que como consecuencia no ha sido amigable hacia los inmigrantes. Su política es muy clara y es se tienen que ir, si están de manera ilegal en el país, se tienen que ir porque ustedes representan un impacto cultural, económico y político que no es deseable. Esta es como la caracterización general al contrastar estos dos presidentes. Y en realidad lo que vamos a ver un poco más en detalle en este video, en esta sesión de clase, es que esta división entre los buenos y los malos, los que apoyan a los inmigrantes y los que no lo apoyan, es realmente una división un poco arbitraria y que sí hay ciertas fuerzas políticas y razones políticas que han matizado esa línea divisoria entre Barack Obama y Donald Trump. Entonces, esta es como el trasfondo de esta sesión de comparar los discursos de los dos presidentes en materia migratoria, particularmente en lo que se refiere a DACA y a los Dreamers. Como lo mencionaba anteriormente, perdónenme, este artículo de Político, el primero que mostré hace unos minutos, se refiere a los Dreamers no solamente como un grupo de personas cuya situación migratoria está en el aire, o que pueden vivir unas circunstancias sociales, económicas y políticas difíciles, sino que además son personas que se han ido organizando políticamente y que se pueden describir ya como un movimiento político que si bien no es visible de manera constante, sí está presente, latente en la sociedad y tiene mucha fuerza. Y la razón de que no sea visible, tal vez esto es una razón obvia, pero no siempre se tiene presente, es que estos Dreamers, o sea, o muchas de las personas que apoyan la causa de los Dreamers o los Dreamers mismos, perdón, son inmigrantes ilegales. Y por tanto no es fácil, como lo ve uno, pensemos en el caso colombiano, un gremio, o pues el tema más reciente, o tal vez por decirlo de alguna forma de moda, del paro de Avianca, y cómo tal vez ustedes lo hayan visto en las noticias en los últimos días, esta azafata empezó una huelga de hambre para llamar la atención y decir, esta situación no se ha resuelto, es una problemática que vale la pena seguir revisando, etcétera, ¿no? O sea, en últimas, diferentes grupos de sociedad civil, diferentes asociaciones profesionales, cuando quieren llamar la atención del poder público en torno a un aspecto, lo que hacen es movilizarse, salir a las calles y decir, nosotros tenemos esta problemática y nosotros tenemos poder social y poder político, de tal suerte que ustedes, gobernantes, presten atención a nuestras demandas, a lo que nosotros necesitamos. Es difícil que se aplique esta misma, digamos, la aplicación de esta misma idea en el contexto, en el caso de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, por supuesto, tiene dificultades, porque se imaginan ustedes que si se genera una reunión de inmigrantes ilegales a decir, miren, nos están vulnerando los derechos humanos porque, no sé, por abuso de fuerza de la policía, porque nosotros
digamos ya específicamente en el caso de los Dreamers, llegamos acá siendo muy pequeños, no conocemos otro país, pero no tenemos tampoco documentos para ser nacionales de Estados Unidos, no tenemos acceso a trabajo, entonces, o sea, ese tipo de problemáticas difícilmente se podrán agrupar en alguna calle, en alguna plaza pública, porque por supuesto será ponerse en evidencia y ponerse en riesgo para ser perseguidos y por tanto deportados, ¿no? Así las cosas, ahí tal vez se pensaba que los Dreamers eran entonces este grupo de personas que estaban en una situación social difícil, pero que no se habían organizado políticamente. Y esa fue tal vez la presunción de la Casa Blanca, del presidente, este año, al públicamente declarar que daba por terminada la política de DACA. Eh, y en realidad lo que se mostró, y lo verán ustedes también en ese artículo de Político, es que rápidamente los Dreamers se organizaron y empezaron a marchar, empezaron a protestar, incluso desafiando lo que decíamos antes, ese miedo a ser identificados como, eh, como ilegales y por tanto ser sujetos de acciones tendientes a ser deportados. Eh, y son lo que han hecho los Dreamers, y esto va un poco el tema del impacto económico y político que yo mencionaba anteriormente, lo que han hecho es presentar al pueblo norteamericano casos específicos. ¿Quiénes son ellos? Para mostrar, buscar simpatía en el pueblo norteamericano. Es decir, si usted le pregunta a un estadounidense del común, ¿por qué los inmigrantes ilegales no son deseables? ¿Por qué los queremos fuera del país? La narrativa que han manejado muchos medios de comunicación y por tanto muchas personas es porque son delincuentes. El mismo presidente Trump ha dicho, no queremos esos bad hombres, no queremos los que van a ser violadores, no queremos los que... Entonces lo que han hecho los Dreamers es contrastar esa misma narrativa diciendo nosotros no somos los bad hombres, nosotros somos personas trabajadoras, nosotros somos personas que nos graduamos de bachillerato, pero después de bachillerato no tenemos opciones porque difícilmente, si podemos ingresar a la universidad, las matrículas que nos cobran son muy costosas. Ustedes saben que en Estados Unidos existen matrículas para residentes del estado y una tarifa diferente para personas que son de fuera del estado. Y por supuesto, para los residentes del mismo estado son más baratas. En el caso de los Dreamers, así sean residentes del mismo estado, se les cobra matrícula de fuera del estado, que es mucho más costosa. Entonces se está reduciendo el acceso a la educación de estas personas. Y el mismo artículo de Político les menciona el caso de una persona que estaba estudiando Derecho en Nueva York, pero se dio cuenta que posiblemente nunca podría llegar a ejercer la profesión porque no podía presentar el examen de la barra por ser un inmigrante ilegal, por haber llegado aquí con sus padres cuando era muy pequeño, por tanto no tener papeles de residente porque fueron inmigrantes ilegales. Así las cosas, estos Dreamers se han agrupado y como mencionaba anteriormente, han buscado ganar la simpatía del pueblo estadounidense, mostrando que ellos no son indeseables, que ellos realmente le pueden aportar al país y que tienen elementos en común con los nacionales estadounidenses, que aman este país, que conocen su historia, que tienen un espíritu cívico, que están dispuestos a esforzarse, que están dispuestos incluso a luchar por el país, me refiero en términos del ejército, si fuera necesario, pero que necesitan que se legalice su situación. Interesante además de este mismo artículo de Político, y aquí ya empieza el tema de la clase, comparar las narrativas o los discursos del presidente Obama y el presidente Trump en materia migratoria, específicamente en lo relacionado con DACA. Dice Político, esta es una cita textual, "They arrested a victory from Obama in 2012". Esta frase nos dice en últimas, los Dreamers le arrancaron una victoria a Obama de las manos en 2012. ¿Eso qué significa? Los Dreamers fueron criticados mucho al presidente Obama porque a pesar de esa imagen que decíamos, ¿no? De ser el presidente que protegió a los inmigrantes, en realidad no fue así, que él lideró una campaña bastante fuerte de deportación y muchos inmigrantes ilegales fueron expulsados del país bajo la presidencia de Barack Obama. ¿Qué cambió o qué fue lo que pasó? Y ahí empieza a jugar el tema político que también mencionábamos y hemos analizado en esta clase. Eh, Miren esta cita, que es ese contraste en lo que decíamos, la narrativa del policía bueno y el policía malo, ¿no? Democratic president, estamos hablando de Barack Obama, who held himself
up as an avatar of civil rights, but in practice was relentlessly deporting undocumented immigrants, including dreamers and their parents. O sea que en realidad él no fue, pues sobre todo pensemos pre-2012, no fue ese presidente bonachón que siempre protegió al inmigrante. Eso es a lo que se refiere esta cita. ¿Y qué pasó? Que se acercaron las elecciones de 2012. Recuerden las elecciones presidenciales en las que estaban como contendores Barack Obama por parte del Partido Demócrata y Mitt Romney por parte del Partido Republicano. Entonces los Dreamers vieron esa posibilidad política y empezaron a presionar y convencieron a Obama de utilizar ese caudal electoral que venía de los latinos, no ya de los ilegales, porque el ilegal no puede votar, pero pues hay muchos residentes estadounidenses e incluso pues ciudadanos naturalizados en realidad que sí pueden votar, latinos, y que él podía asegurar ese voto latino si mostraba una política más amigable para los Dreamers. Entonces, por eso, en ese ambiente electoral de 2012, Barack Obama vio la posibilidad de ganar simpatía en los votantes latinos y diseñó DACA, diciendo, a pesar de que el Congreso es quien debe tomar decisiones en materia migratoria, como el Congreso no lo ha hecho, yo defino esta política aplicable a los Dreamers de tal suerte, que es lo que vemos acá, que a estas personas se les puede dar un permiso de 2 años renovable para que además como consecuencia tengan permisos de trabajo, acá está, y puedan tener números de seguridad social, que esos números de seguridad social, como lo mencionaba anteriormente, les da la posibilidad de acceder a ciertas ayudas sociales, algunas ayudas en materia de servicios de salud, en materia de alimentos, en materia de transporte, etc. Ganó entonces Barack Obama esas elecciones de 2012 y los Dreamers empezaron a hacer lobby en el Congreso, a presionar para lograr una solución más estable, porque recuerden entonces si esto fue diseñado como una política pública, como un decreto del Ejecutivo, pues por supuesto tenía poca estabilidad y con un decreto posterior podía ser derogado, que fue lo que pasó este año. Hicieron lobby estos Dreamers en el Congreso, pero en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, perdónenme, no apoyó esta iniciativa. Entonces, ¿qué es interesante de la historia que hemos visto hasta ahora y que ustedes encontrarán en Político? Que hay un cambio, voy a agrandar esto, perdónenme, acá este shift es un cambio en el discurso del presidente Obama que antes del 2012 en realidad no es que fuera muy amable o muy benévolo en la protección de los inmigrantes, específicamente de estos Dreamers, pero alrededor de esa coyuntura política, de esa coyuntura electoral, cambió su discurso e instauró DACA. Y es interesante además de eso, o sea, esa es como la primera conclusión al comparar o al analizar ese discurso migratorio del presidente Obama, y es, no fue siempre benévolo, no fue siempre abierto a proteger los derechos de los inmigrantes, porque antes del 2012 ya sabemos que se impulsaron acciones de deportación bastante fuertes. Pero además de eso, y este es el segundo punto que quiero traer a colación, como lo han presentado los medios de comunicación, el análisis de opinión pública reciente es que los Dreamers son inocentes. O sea, en últimas el Dreamer es ese niño pequeño que llegó con sus papás, que se cruzaron la frontera de manera ilegal. Entonces, en ese cuento, en esa historia, el niño es inocente, porque él no pudo escoger, él simplemente vino con sus papás. Pero fíjense que de manera tácita, los papás en esa historia sí son los malos del paseo, los que violaron la ley, los que están intentando recibir beneficios por vivir en Estados Unidos, a pesar de haber hecho de manera ilegal. En últimas, se saltaron todos los procedimientos, se saltaron todos los requisitos, mientras que hay personas que están intentando venir de manera legal, pagan el costo, pagan la espera, saltan los obstáculos establecidos en el sistema, en las normas. Entonces, esos papás de los Dreamers son los malos del paseo. Y fíjense, este artículo no lo vamos a analizar, pero ahí dejo la referencia por si a alguien les interesa. Dice, miren que en últimas el discurso que se ha mantenido alrededor de los Dreamers tampoco es que sea tan positivo en materia migratoria, porque lo que se hace es trazar una línea, una raya muy clara, definiendo Dreamer, bueno, papás del Dreamer, malo. ¿Por qué? Porque los papás del Dreamer son esos inmigrantes ilegales que se saltaron la cerca o
se pasaron por debajo, no sé, el muro, lo que ustedes quieran gráficamente imaginarse, y esas personas sí son delincuentes y deben ser deportados. Entonces, fíjense que detrás de esa protección de los Dreamers, pues muy bueno para estas personas que en efecto no han tenido conexión, o sea, en la idea de nación, como ese vínculo emocional que existe entre el individuo y un país, pues esos Dreamers en realidad no tienen conexión con otro país porque han vivido aquí desde muy pequeños. O sea que esa es una situación especial. Pero fíjense que los papás, que son los papás de esos dreamers, que son realmente los inmigrantes, los que vinieron acá en busca de un mejor futuro, y recuerden que eso en términos de Banks fue lo que hicieron los inmigrantes europeos, ¿cierto? Bien sea que vinieran de Holanda, de Inglaterra, de España, donde ustedes quieran, ya con los matices que conocemos, pero vinieron a Estados Unidos buscando el sueño americano. Y esos mismos inmigrantes ilegales, alguien podría decir, vinieron buscando lo mismo. Pero en esa narrativa que se ha dado alrededor de los Dreamers, la raya se traza, como lo dijimos anteriormente, en que el Dreamer es bueno porque no pudo escoger, pero los papás del Dreamer son los malos, porque escogieron violar la ley y por tanto deben ser deportados. Como consecuencia, entonces, miren que el discurso migratorio que se está manejando, incluso por parte de aquellos que son simpatizantes de los Dreamers, tiene un tinte negativo en contra de estos inmigrantes ilegales que son esa primera generación, los papás de los Dreamers que llegaron acá de manera ilegal. Y obviamente, o sea, ya desde el punto de vista análisis, en esta clase podríamos preguntarnos dónde se traza la raya, es decir, hasta dónde el país, en últimas, esa es la pregunta de política pública y la pregunta de debate legislativo, debate político que hace todo país y es qué tan abiertas están mis puertas a los inmigrantes o qué tan cerradas las quiero tener. Tradicionalmente se ha identificado países como Canadá como un país muy pues, de puertas abiertas, muy amigable a los inmigrantes. Australia también. En contraste con otros países que han sido bastante proteccionistas, que pues por supuesto otorgan visas de turismo, pero que son un poco más restrictivas en materia de permisos de residencia y procesos de nacionalización o naturalización. Entonces, esa pregunta de dónde trazo la raya, hasta dónde quiero yo exigir para permitir que haya un residente en mi país, qué considero legal y qué no considero ilegal, toca directamente, como decíamos o hemos dicho en las sesiones, en clases anteriores, con hasta dónde quiero yo proteger esa noción de nacionalidad, de mis nacionales, de esa identidad mía como país que garantice que las personas que son miembros de mi país tengan un sentido cohesión y quieran trabajar por el país y protejan el país. Que pueden tolerar, por supuesto, visitantes, además porque económicamente es positivo, que vengan y nos visiten, que los turistas gasten dinero, que estudiantes internacionales vengan a nuestros países y aprendan de nuestra cultura y gasten su dinero, pero que estén aquí de manera temporal. De resto, que se devuelvan a sus países. En últimas, fíjense que esa es la pregunta de la regulación migratoria. Y lo que estamos viendo, en el caso específico de los Dreamers que estamos analizando, es por ahora, específicamente bajo la presidencia pues estamos hablando hace unos minutos de la presidencia de Barack Obama, antes del 2012 fue un discurso igualmente proteccionista de alguna forma. Todo inmigrante legal debe irse, los Dreamers también. Hasta 2012, que con motivo de la contienda electoral con Mitt Romney se quisieron capitalizar esos votos latinos, se expide DACA vía decreto, aprovechando la posibilidad que el Congreso no hubiera legislado en el tema y estuviera evitando legislar en el tema. Entonces Barack Obama expide DACA, generando una política un poco más amigable hacia esos Dreamers, pero la consecuencia, como ya sabemos, es que los papás de los Dreamers todavía siguen siendo percibidos como esos inmigrantes ilegales que deben salir de Estados Unidos y que en últimas han violado la ley. Miremos entonces ahora cuál es la postura, cuál ha sido el discurso del presidente Donald Trump en relación con DACA. Durante la campaña presidencial, en su momento el candidato Donald Trump fue muy claro de entrada. Esto es un fragmento de un discurso proferido el junio 16 del año pasado. Claramente el candidato Donald Trump dijo: terminaré de manera inmediata el decreto o la orden ejecutiva ilegal proferida por el presidente Obama en materia migratoria. O sea, de manera tajante, de manera muy clara, Donald Trump dijo:
ese decreto proferido por Barack Obama protegiendo a los Dreamers o generando algún tipo de prerrogativas para los Dreamers es ilegal y yo, si gano, lo voy a eliminar. Entonces, de entrada ya veíamos que ese discurso migratorio de Donald Trump era bastante más restrictivo y por tanto esa raya de la que hablábamos antes, de donde trazamos la raya, para él era muy clara y es, a pesar de que estas personas tengan ese vínculo emocional con Estados Unidos, son inmigrantes ilegales y se deben ir. ¿Qué ha pasado durante la presidencia de Donald Trump? Y voy a saltar acá, a la última parte de este guión, la decisión más reciente, que ese es el discurso que vemos acá, ¿de acuerdo? Attorney General Sessions delivers remarks on DACA. Es interesante, además, esto fue el 5 de septiembre de 2017. Quien dio la noticia de terminar DACA de manera oficial no fue el presidente, sino que mandó a su Attorney General, Jeff Sessions, a que leyera este comunicado en el que se explica que se termina el programa DACA, que fue implementado en 2012, y la principal razón que alega la presidencia de Donald Trump es la protección del Estado de Derecho. Miren, acá lo ven en este párrafo. Esta política fue implementada de manera unilateral y de manera controversial, con gran preocupación por parte del Congreso. ¿Por qué dice que unilateral? Porque en últimas está partiendo del supuesto, así como dice el dicho, por decreto implementó algo, es decir, el presidente consigo mismo decidió que eso era lo más conveniente y lo implementó. A esa es la unilateralidad a la que se refiere este comunicado, en contraste con, dice Donald Trump, o la presidencia de Donald Trump, en contraste con lo que tendría que haberse hecho, y es que el Congreso analice esta situación y el Congreso, como representante del pueblo, tome una decisión de qué debe hacerse con los Dreamers, de si se les deben dar algunas prerrogativas, de qué protección se les debe brindar o si por el contrario deben ser expulsados del país de manera inmediata. Entonces, en últimas, fíjense, es interesante cómo la decisión fue presentada no a favor o en contra de los Dreamers, no a favor o en contra de los inmigrantes ilegales, sino que se utilizó un argumento de alguna forma formal, que es el Estado de Derecho, diciendo esto debe ser de competencia del legislativo. Claro, esto genera un problema grande porque seguramente ustedes recuerdan ese documental Immigration Battle, y se le vuelve la pelota al Congreso, que no ha querido tomar decisiones en materia migratoria. El Congreso no ha querido pues, aprobar una norma que finalmente ponga fin al debate de qué hacer con los Dreamers y qué va a pasar con DACA. Y lo sabemos ya, y es que el costo político de tomar ese tipo de decisiones es muy grande. Entonces, los políticos de turno, principalmente los congresistas, se han lavado las manos porque hay presiones de parte y parte. Entonces, el Congreso no ha querido aprobar esta norma en materia migratoria, específicamente en lo que se refiere a los Dreamers. Entonces, fíjense que en última se vuelve como ese pasar la pelota de un lado a lado, la presidencia diciendo esto es competencia del Congreso y como el Congreso tiene que decidir, yo lo presiono, entonces elimino DACA porque DACA fue una solución cómoda. O sea que miren que se está creando como una tensión, ese lanzarle la pelota a ver si efectivamente el Congreso toma una decisión de fondo. Eso todavía está por verse. Interesante además, si ustedes lo ven acá, acá toca en parte el tema migratorio. Dice que se le han denegado trabajos a cientos de miles de estadounidenses porque esos trabajos han ido a caer en manos de inmigrantes ilegales, que ya lo comentamos en otra sesión, esto no es necesariamente, no es preciso. Y aquí comenta también lo que ha sido tema de análisis en esta clase, en sesiones anteriores. Nosotros heredamos de nuestros padres, de los fundadores, una herencia legal para proteger la libertad, la seguridad y la prosperidad. Entonces, fíjense que es interesante porque otras personas echan mano de la identidad estadounidense como son un pueblo, los estadounidenses son un pueblo de inmigrantes y los founding fathers, los padres fundadores, eran en últimas inmigrantes, no eran nativos estadounidenses. Y fíjense en últimas, esa es como el ancla de la noción de nacionalidad o de la identidad nacional para algunas personas. Pero fíjense que lo que hizo en esta declaración el gobierno de Donald Trump fue decir, pues sí, pero, perdónenme, no es este párrafo, sino es este, nuestros padres fundadores también
anclaron la identidad estadounidense a la protección del Estado de Derecho. Y eso es lo que nos ha mantenido como un país en el cual se garantiza la libertad, la seguridad y la prosperidad. Y en aras de proteger ese Estado de Derecho, termina ese decreto o termina el programa de DACA. Entonces fíjense que es un contraste bastante grande en relación con lo que hizo Barack Obama en 2012. ¿Qué otras, algunas, iba a decir pistas, pero qué otro tratamiento o alguna, qué definición ha dado Donald Trump en materia migratoria y específicamente en relación con los Dreamers? Son declaraciones confusas. Si ustedes miren esta que tengo acá, voy a resaltar en este momento para que ustedes vean donde estoy empezando a leer acá. Dice el presidente, esto ya es de este año: "Make no mistake, we're going to put the interest of American citizens first." No se equivoquen, vamos a poner los intereses de los ciudadanos americanos en primer lugar. Y dice él, son hombres y mujeres que han sido olvidados y no van a ser olvidados por más tiempo. Entonces, fíjense que de entrada es, trazando la raya migratoria es, queremos que estos inmigrantes ilegales, que esos extranjeros que no pertenecen al país, se vayan, porque vamos a poner los intereses de nuestros ciudadanos primero. Que en últimas responde a las promesas electorales que en su momento el candidato Trump hizo y que le ganó, le representó el apoyo por parte de ciertos estados y ciertos sectores de la población. A pesar de eso, sigue diciendo en sus declaraciones, perdónenme, aquí refiriéndose a los Dreamers, perdónenme, acá resalto, "But you have some absolutely incredible kids. I would say mostly. They were brought here in such a way. It is a very, very tough subject." Como resaltando, diciendo, no, pero los Dreamers son buenas personas, fueron traídos muy pequeños, pero la mayoría son personas fenomenales. Y miren acá, o sea, en últimas esa tensión de son ilegales, pero no se preocupen porque vamos a protegerlo, vamos a poner corazón en esto. They're here illegally, they shouldn't be worried, I do have a big heart. Entonces, o sea, por un lado se ve la claridad en el discurso de Donald Trump desde que era candidato, en esas declaraciones de vamos a terminar DACA, y en efecto terminaron DACA y estamos a la espera de que pase en el Congreso, pero por otro lado todavía no es muy claro cuando dice que no se preocupen, que tenemos un buen corazón, que los vamos a apoyar, porque parece ser contradictorio en relación a las otras declaraciones que ya había dado y por supuesto el comunicado en el cual se da a conocer a la opinión pública la decisión de terminar DACA. Fíjense entonces, si nos devolvemos acá a la parte inicial, esta narrativa de que Obama era pro inmigrante y Donald Trump contra inmigrante no es del todo precisa. Esta parte, sobre todo de que Barack Obama era pro inmigrante, tiene sus matices y ya sabemos que fue como consecuencia de la presión del debate político en 2012 que se dio ese cambio. Y por otro lado, también este discurso del presidente Trump en contra, o digamos con una posición bastante restrictiva cara a los Dreamers y cara a DACA, si bien es cierto que terminó DACA, tenemos que ver cuál va a ser el proceso de implementación, porque también me atrevería a decir que con cierta lógica política no querrá perder totalmente cualquier posibilidad de contacto con los votantes latinos. Dice, pero vamos a ponerle corazón, no deberían preocuparse, son muchachos increíbles. Entonces, en últimas, lo que ha hecho formalmente es devolver la competencia al Congreso. O sea, fíjense ahí ese juego político, más allá de un análisis de identidad, más allá de ver qué valores son los que se quieren preservar, es ese juego político de devolver la pelota al Congreso y apalancarse en el valor que mencionábamos antes del Estado de Derecho y de la separación de poderes para dejar esa decisión definitiva en manos del Congreso de la República. Estos son entonces el análisis del discurso migratorio en relación con los Dreamers y en relación con DACA. Los animo entonces a que lean de manera detenida estas fuentes que creo son de interés para todos.